Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a esta nueva versión del podcast que tratamos Julián y yo, en el cual hablamos de diversos asuntos. El día de hoy nos compete lo que tiene que ver con los conflictos que ocurren entre la sociedad y las autoridades estatales y cómo se deben aplicar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para poder darles trámite y una pronta solución. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Diego, ¿qué tal? Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva versión de nuestro podcast. Eh, como ya saben, mi nombre es Julián David Delgado y hoy los estaremos acompañando en este tema tan importante y tan interesante. Muchas gracias, Julián. Muy bien, a todos nuestros oyentes, vamos a darles el contexto del caso que vamos a trabajar el día de hoy. Este tiene que ver con el peaje La Punta, que es un peaje que se encuentra ubicado en la carretera entre Piedecuesta el municipio de La Mesa de los Santos. Este peaje fue construido por parte del gobierno departamental a inicios de año y su funcionamiento fue puesto en marcha a mitad de año. Esto claramente ha traído consigo el descontento de los habitantes de la zona, de los vecinos de los municipios aledaños, y eso en la medida en que ellos consideran que poner este peaje desincentiva la actividad económica que ellos ejercen, el cual es el turismo, principalmente por parte de los habitantes de Bucaramanga o Barranca Bermeja. Es así que mediante actos de protesta y plantones, la comunidad ha decidido hacer el levantamiento de las talanqueras y por ende no permitir el correcto funcionamiento del peaje hasta que no se logre hablar con el gobernador de Santander y este explique cuál será la destinación de los recursos recaudados. Eso, por su parte, ha traído el descontento de las autoridades departamentales y llevado a que se realicen operativos para sacar a los manifestantes. Es así que nos encontramos con el gran punto de inflexión de este conflicto que surge en la noche del 12 de noviembre del presente año, en la cual la comunidad se encontraba realizando una manifestación y llegaron aproximadamente 150 funcionarios de la policía a sacarlos. Esto causó pues un gran revuelo entre las partes y este revuelo casi escala a la violencia física. Efectivamente, pues tal y como lo comenta Diego, pues hubo una afectación, pues de conflictos entre, o pues un enfrentamiento como tal entre los delegados del departamento y los representantes de la comunidad. Sin embargo, en este punto cabe resaltar que gracias al apoyo de la personería del municipio de Piedecuesta y a la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues se logró como apaciguar ese conflicto y se llegó a un acuerdo con la comunidad de entablar unas mesas de diálogo a realizarse en el presente mes de noviembre, en donde, si bien la comunidad solicita como punto importante para que estas pues sean fructíferas es la presencia del gobernador, pues buscan tratar como tal dos puntos en específico. El primero, que se aclare o por parte de la gobernación la destinación de los recursos recaudados en el peaje, con el fin de que pues los mismos sean utilizados para el municipio de la Mesa de los Santos. Y el segundo, enfocado en el mejoramiento de la malla vial. ¿Sí? Cabe resaltar en este punto la intervención, pues, como acabo de señalar, de la Defensoría del Pueblo, quien pues logró la realización de estas mesas de diálogo con la comunidad. Ahora todo depende pues de intereses y de la cooperación del gobernador de Santander. Así es, muy bien. Y ahora, adentrados en este contexto, nos permitimos hacer invitación a nuestra invitada especial, valga la redundancia, que es la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, Jenny Gertrudis Ortegón Barrera, quien es la encargada del sistema de alertas tempranas de Santander. Muy buenos días, doctora Jenny. Buen día para todas y todos. Les habla Jenny Ortega Barrera, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Me he desempeñado durante 10 años como profesional especializada adscrita al sistema de alertas tempranas en la Defensoría Regional Magdalena Medio y 4 años más en la Defensoría Regional Santander.
En estas dos regionales he tenido a cargo el sistema de alertas tempranas, cuyo objetivo es el monitoreo y advertencia de situaciones que afecten la vida e integridad de las comunidades. Vale, muchas gracias por la invitación, por poder tenerla acá, doctora Jenit. Entonces, en base al caso que hemos narrado anteriormente y el cual usted nos ha contextualizado, le haremos algunas preguntas entre Julián y yo. La primera pregunta es la más básica de todas y es, ¿cuál es efectivamente el papel de la Defensoría del Pueblo dentro de este conflicto particular? Sobre el pueblo consiste en actuar como un tercero neutral e imparcial para facilitar que las partes en un conflicto, generalmente conflictos sociales, encuentren por sí mismas una solución mutuamente satisfactoria sin que la Defensoría tome una decisión. Esta función se enfoca en defender los derechos humanos, velar por el cumplimiento de los deberes de la administración y supervisar la presentación de los servicios públicos. Vale, señora Zenit. El segundo de los cuestionamientos que tenemos es el siguiente. Dentro de los protocolos internos que adopta la Defensoría del Pueblo al actuar dentro de este tipo de disputas entre grupos sociales y autoridades estatales, ¿qué es lo que la entidad entiende que debe hacer desde su rol garantista para verificar que el conflicto no vuelva a renacer? En los casos de protesta social, el rol de la Defensoría es muy claro. A nosotros nos llaman las comunidades por la cercanía y confianza que han sentido históricamente por la entidad. Llegamos a la zona, nos presentamos con los líderes de la protesta, organizamos la mesa de diálogo y nuestro rol es servir de moderadores, realizar seguimiento a los compromisos y adicional a ello, elaborar la ayuda a memoria que nos servirá como ruta de trabajo para realizar seguimiento a los compromisos a los que lleguen las entidades y las comunidades después de un largo camino de diálogo que en ocasiones puede durar meses, como el caso en el que estamos acompañando en este momento, que es el peaje La Mesa de los Santos. Llevamos al menos 2 meses con esta mesa de diálogo que aún no surte los resultados que esperamos por la no comparecencia del gobernador. Las comunidades han manifestado que los diálogos no cesarán hasta tanto el gobernador no haga presencia. Mientras esto ocurre, la Defensoría seguirá como garante de esta mesa, generando acciones para que comunidades estén tranquilas y la fuerza pública no intervenga de manera abrupta sin tener en cuenta los protocolos que existen para el acompañamiento a la protesta social. Muchas gracias, doctora Jenit. La dejo con las preguntas de mi compañero Julián. Bueno, gracias, Diego. Muy buena, señora Jenny. Bueno, en una de nuestras clases, pues escuchábamos que pues, nuestro país es bastante violento, sí, y ha presentado diferentes conflictos a lo largo de la historia. Y uno de los exponentes señalaba las zonas grises de nuestro país. Él se refería a estas zonas como aquellos lugares más cercanos al negro de la guerra y más lejos del blanco de la paz. ¿Usted desde su papel y rol en la Defensoría considera que los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden acercar a las comunidades a ese blanco de la paz? Mi experiencia en la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio. Allí desde el sistema de alertas tempranas hacemos especial acompañamiento a las comunidades del sur de Bolívar, zona caracterizada por la presencia de grupos armados que ejercen control social y poblacional. En medio de este adverso contexto surgen importantes procesos sociales como la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, proceso social caracterizado por la acción colectiva,
En esta zona, la sociedad civil decidió no adoptar una posición pasiva frente al conflicto armado, sino transformar el problema a través de acciones positivas de interlocución y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Estos mecanismos los llamaron diálogos pastorales y les permitió exigir de forma comunitaria a los grupos armados el respeto de sus derechos, como por ejemplo el no acampar en los colegios, no reclutar niños y niñas y respetar las decisiones de las juntas de acción comunal, en una búsqueda de una paz positiva territorial. Estos mecanismos alternativos lograron consolidar y transformar estas vulneraciones y violaciones de derechos humanos por parte de actores armados. Muchísimas gracias, señora Janet. Y finalmente una última pregunta. Desde su labor, pues en la Defensoría, ¿qué mecanismos conoce o señala que han ayudado a resolver los conflictos entre las comunidades y las personas con las que usted ha tenido, pues, contacto y cercanía? En el quehacer de la Defensoría, el mecanismo que mejores resultados nos ha ofrecido son las mesas de diálogo por conflictos sociales. Allí lo primero que hacemos es dividir los problemas en concertables e inamovibles y empezar a trabajar en los concertables de manera inmediata. Estos espacios también nos permiten acercar a los funcionarios públicos con las comunidades para debatir y negociar sobre temas y conflictos específicos. El último caso que recuerdo fue el 13 de agosto, cuando la comunidad decidió bloquear Pasomano por el mal estado de la vía. Allí logramos llegar a la zona, que la gobernación y la alcaldía hicieran presencia y se comprometieran con el arreglo de la vía y con la iluminación. Este tipo de mesas de diálogo nos resultan siempre favorables para lograr consensos entre las comunidades y las entidades con deberes de protección o con deber de atención. Entonces, es este nuestro mecanismo de mayor efectividad. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas, señora Jenny. De verdad que su presencia en este podcast resulta demasiado valioso tanto para nosotros como para nuestros oyentes. Y finalmente, para hacer énfasis en lo que usted comentaba, algo que me llamó mucho la atención y sobre lo que vale la pena reflexionar es precisamente la importancia y el enfoque que se hace en un mecanismo como lo son el de las mesas de diálogo. Y es que es precisamente fundamental que las entidades salgan de ese rol de entidades que, digamos, hace que muchas veces tengan que acudir siempre a las normas o a cuerpos codificados para poder resolver los conflictos de la sociedad, sino que contemplen mecanismos alternativos de resolución de conflictos como medios idóneos precisamente para resolver las conflictividades. En ese sentido, me parece importante valorar que la Defensoría del Pueblo es precisamente pionera en la implementación de este tipo de mecanismos, aún más teniendo en cuenta que la vía gubernativa, si bien es un medio al cual se tiene que acudir en primera instancia, no siempre resulta el idóneo para poder resolver de la mejor forma un conflicto, ya que si bien puede resolverlo, no puede, en muchos casos, llegar a permear la gran mayoría de intereses que se encuentran en disputa dentro de un conflicto, sino que también es importante escuchar lo que tengan por decir las comunidades, que es precisamente quienes viven las entrañas de los conflictos sociales. Efectivamente, Diego. Y pues cabe resaltar, lo veíamos en clase, aquí recordando las 100 reglas de Brasilia, pues es importante tener en cuenta que pues no todas las personas de nuestro país tienen acceso a esa jurisdicción ordinaria o a esa justicia de los jueces y del Estado como tal, ¿sí?
Y precisamente pues estas reglas nos traen unas condiciones o unas oportunidades o unas normas para los estados para generar accesibilidad a la justicia a diferentes poblaciones, ¿sí? Ya sea por la edad, por la discapacidad, por temas de pobreza, por temas de género, por temas de pues, migración en nuestro país y desplazamiento interno, el conflicto armado que tantos años lleva pues, en nuestro país. Entonces, existen otros mecanismos, como bien lo decía Diego, que permiten o que ayudan a la comunidad y a la sociedad como tal a buscar una resolución de los conflictos de manera mucho más pacífica. ¿Sí? Está la conciliación, la mediación, diferentes mecanismos, incluso la jurisdicción indígena, que es un mecanismo aparte de las estructuras normativas estatales y formales que se conocen y legales, que permiten también dar solución a estos conflictos. Y sin embargo, pues también cabe resaltar últimamente que ha estado el ojo, pues, en el ojo público de nuestro país y en el debate, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues que también lo vimos en clase, cabe resaltar que pues si se agotan todos estos mecanismos de resolución de conflicto, ya sea tanto externos a los estatales, y acabando con la jurisdicción ordinaria, pues también queda este mecanismo como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son sistemas regionales de protección de esos derechos, ¿sí? Entonces entran como garantes y como esa entidad externa que busca proteger también los derechos y que busca que los estados pues cumplan aquello son condiciones mínimas para la protección. Entonces, cabe resaltar esa información. Vale, muchas gracias, Julián, también por tu reflexión, demasiado válida en este caso. Y bueno, nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias por estar acá presentes, escuchándonos, por, digamos, generar reflexiones propias. Es precisamente el objetivo por el cual nosotros hacemos este podcast. Espero que tengan un feliz resto de día y nos vemos en una próxima ocasión. Julián, no sé si te quieres despedir. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos una vez más. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión y seguir tratando estos temas tan importantes. Muchísimas gracias a todos.